Sí, pero vamos, a mí, bueno, a mí me interesa mucho que... Como me interpeláis, es que es un asunto... Claro, el asunto de los relatos colectivos. Es un asunto de los relatos colectivos y de los relatos individuales, Claro. y también el de la identidad personal y la identidad social y cultural, pues muy debatido. Llevamos ya mucho tiempo hablando de estas cosas. A ver, comentaría las siguientes cosas. Una, es una trampa entrar, diríamos, convertir el objeto de la discusión en las técnicas del psicoanálisis. Claro, sí, sí. Yo he sido profesor de una asignatura que se llamaba Cultura y Personalidad, o sea, antropología psicológica. Claro. Y muchos de mis alumnos, pues en las clases, traían a colación las propuestas junguianas, que son muy atractivas. O sea, si mantenemos la hipótesis junguiana de que tenemos un inconsciente colectivo y que ese inconsciente colectivo lo heredamos, ¿cómo? sin que se diga cómo, Claro. porque no quiero buscar un gen que sea responsable de eso, no voy a hacer que lo haya. Entonces es peor. Pero si postulamos un inconsciente colectivo, lo que en todo caso no ha quedado nunca claro es cómo lo recibimos. Se supone que en el proceso, diríamos, de socialización, o sea, de construcción del yo social, en el proceso de socialización hay una parte de transmisión del aprendizaje que también es inconsciente. Eso luego se tradujo en parte en esa idea que los pedagogos explotaron a su manera, que se llama currículum oculto. O sea, además de que los procesos culturales en lo que llamamos el aprendizaje a ser personas siempre es a la vez de la adquisición de una cultura, pues cuando como se produce esta superposición de planos entre la construcción, diríamos, del yo social y también de la personalidad y el aprendizaje de una cultura, se supone que hay elementos de la cultura que no aparecen en superficie, o sea, que no forman parte de lo que nos dicen nuestros educadores, incluido también nuestra familia, nuestros adultos, sino que hay una parte de la cultura que en ese sentido es transmitida inconscientemente, es decir, que no aparece superficialmente. Bueno, demostrar esto es muy difícil, mucho. Hemos entrado ahí en terrenos de la especulación muy grandes. Ahora, algunos de ellos muy divertidos. Por ejemplo, el análisis de los cuentos infantiles. Este es un tema ya muy socorrido y muy visitado, decimos, o sea, muchas veces tratado, y que además tiene un recorrido pues con hallazgos francamente interesantes. Yo por eso yo en vez de elegir, o sea, para hacer una ponencia como la tuya, en vez de elegir una película de eso, él escogería Blancanieves, por ejemplo, o La Cenicienta, por ejemplo, o otros muchos cuentos. Me gustaría decir sobre eso varias cosas que tienen que ver con esto de la identidad narrativa. Veréis, el estudio en contexto, que llamamos, o sea, en proceso real, y no leído en texto, de los cuentos, dice cosas distintas de lo que decían la compilación de los hermanos Grimm o de Pegor o los españoles de Aurelio Espinosa. Es decir, el cuento escrito nos da la impresión de ser fijo, un relato fijo, porque la escritura tiene la misión precisamente de hacer fijo el discurso, queda ahí queda. Es decir, que luego se puede renovar con otra vez escritura y esas cosas. Pero los estudios sobre contadores de cuentos en la situación de contarlos a los niños o a los adultos muestran que quien dice el cuento lo hace suyo, lo cuenta a su modo, y entonces mantiene una cierta estructura. Y los análisis de Vladimir Prop revelaron hay bloques, y en el relato que nos cuentan hay un mensaje explícito, es decir, nosotros conocemos los episodios del cuento, pero cuando lo vamos a contar, yo a mis nietas, que los tengo, les cuento cuentos, afortunadamente me los invento, no. Cada día me invento el cuento que sea, en vez de contarles un cuento.
Bueno, pero la hipótesis en la que trabajábamos antes era pues que cuando oímos al narrador contar las cosas, al hacer lo suyo, introduce su identidad narrativa. Y, entre otras cosas, habla de sobreentendidos que tiene con las personas a las cuales cuenta. Está contando las cosas. Habla de esos sobreentendidos. Y entonces utiliza bloques que parecen relativamente generales, al menos muy difundidos en algunas culturas. Hay determinados tipos de personajes y determinados tipos de episodios, que ya demostró, entre otros, Vladimir Prop, que se cuentan. Por ejemplo, es que sabéis que hay versiones de la Cinderella, o sea, de la Cenicienta, en África, en Asia, en la vieja Europa y en América. Y son versiones que se suponen relacionadas entre sí, pero no sabemos cómo, porque puede que no estén todas dependientes del mismo asunto. Y entonces esos bloques, ¿qué es lo que reconocen? Por ejemplo, reconocen como esos bloques principales esta figura clave del protagonista y la antihéroe, es decir, la madrastra y la Cenicienta. Estos personajes aparecen caracterizados de distintas maneras, pero este bloque opositor aparece. Y luego, igualmente, aparece la figura del héroe. O sea, el héroe que proporciona a Cenicienta, diríamos, el reconocimiento de su identidad. Es que Cenicienta tuvo un problema de identidad. Pero muy gordo, vamos. Muy gordo. Bueno. Pero debajo de Cenicienta, ¿qué hay? Es decir, detrás del cuento, ¿qué hay? En el relato que hacemos cuando contamos las cosas de Cenicienta, lo primero que hay es esto que os digo, que la persona que cuenta está haciéndolo de manera que los niños o quienes le escuchan conecten con él. Y entonces lo hace poniendo un montón de detalles, por un lado, y por otro lado, a veces modificando la secuencia del cuento. Hay partes que quita, hay aspectos que subraya, que pone. La madrastra, mira, yo una vez hice un estudio comparativo de Blancanieves y los 7 enanitos, que además tiene versiones cinematográficas, versiones de cuentos, versiones de todo tipo. Y entonces vi de qué manera, iba a decir, la ideología del medio en el que aparecía el relato modificaba los personajes. El esbirro al que la reina manda matar, por ejemplo, era tonalizado con mayor o menor compasión, con mayor o menor crueldad. Los enanitos del bosque admitían todo tipo de gamas, desde el trabajador duro que hace su horario de trabajo hasta el adulto concupiscente que va buscando. Este tipo de asuntos estaban sometidos a la moral, por un lado, y por otro lado también a las ideologías. Entonces cada narrador, al contar el cuento, introduce su propia ideología, su propia moralidad, lo dulcifica, lo dramatiza, lo transforma. Y esta transformación siempre va en la línea de conectar, de producir la comunicación entre la audiencia y el eso. ¿Qué tenemos que hacer cuando estudiamos entonces? Tú estudias una estructura. Para eso necesitas tomar un conjunto de variantes y demostrar que, dado un conjunto de variantes de un cuento, los temas que se repiten son estos. Este y este. Y luego tienes que hacer un estudio en contexto, es decir, oyendo a narradores, tienes que registrar cómo lo cuentan. Y entonces empezarás a preguntarte sobre los significados del cuento. Si nos vamos a los bloques universales o consistentes, los significados del cuento aparecen de una manera y es posible que te remitan a arquetipos. Pero si analizamos cómo las personas cuentan los cuentos,
entonces descubrimos que el significado es el uso, Claro. son las teorías, los conceptos son los contextos claro. son los que aparecen, ese es el uso. Claro. ¿Y por qué pasa eso? Pues pasa porque la cultura es así. Es decir, la cultura nos proporciona recursos para hablar tanto ficticios como sobre la realidad. Y estos recursos requieren entendimientos mutuos. Y entonces los empleamos. Y los empleamos para convencer, para divertirnos, para también, pues, efectivamente, para exhibir protagonismo, para montones de razones. Y en ese sentido, estas cosas aparecen luego en los relatos, pero tú no eres capaz de captarlo, porque tomas el relato estricto como aparece fijo en el texto escrito, lo tomas como un universal. Pero propiamente el valor del cuento está en esto que todos hemos experimentado, que es el sentirnos subyugados. Y esta condición de relación entre el emisor y la audiencia, en la que se produce esta especie de conectividad, esta conectividad que hay, que es conectividad personal, de experiencia a experiencia, esto es un elemento del significado muy profundo, muy valioso, tan valioso como los supuestos arquetipos que pueda haber en ellos. Lo que pasa es que tendemos en ese sentido a ver, es decir, de una manera o de otra, a aplicar modos de aprendizaje literarios y textuales a la cultura viva, y no se puede hacer. Para la tradición oral no se puede hacer. Yo os contaré en esto una parte del trabajo que realicé en los años 80 con los niños en las escuelas rurales sobre las adivinanzas. Y fue un trabajo muy atractivo. Era una cosa, en realidad, sobre el que he escrito apenas 2 ensayos de nada, pero que a mí me divirtió mucho. El juego de las adivinanzas tiene una clave, que es que no hay nada que adivinar. Las respuestas de las adivinanzas son cosas obvias: la cebolla, la gallina, el humo, el camino, el hilo, el sombrero, no sé qué, no hay nada que adivinar. ¿Qué es lo que hay que adivinar? El pensamiento. Eso es lo que hay que adivinar. Una adivinanza es una codificación particular que hace alguien de un objeto o de una situación. Una codificación según unas reglas. Utiliza la metáfora, la metonimia, la sinédoque, la prosopopeya, todo un montón de figuras retóricas aparecen en las adivinanzas. Un montonazo enorme. La verdad es una escuela de retórica las adivinanzas. Una escuela. Y juega en un juego social en el que quien habla y quien oye están en posiciones jerárquicamente diferentes. Quien tiene el conocimiento es quien plantea la adivinanza, y quien no lo tiene es quien tiene que resolverlo. Y si el que dice la adivinanza no te da la solución, te tiene pendiente y estás subordinado. En todo caso, el concepto tiene que estar, el concepto que se debe adivinar tiene que estar también en el esquema que tiene el perceptor, ¿no? Así es. Y hay esquemas, y en ese sentido, exacto, y en ese sentido esos esquemas son compartidos. Y además están codificados. En el aprendizaje está saber que hay esa codificación. Y claro, gracias a eso se produce el juego. Pero ¿el juego en qué consiste? Es un juego de poder. Es un juego de poder. Quien tiene el conocimiento, domina. Si lo quiere comunicar, es su voluntad. ¿Qué es lo que hay que adivinar? Nada, en la vida real. No hay que adivinar nada. Hay que adivinar el pensamiento. Eso es lo que hay que adivinar. Eso es lo que hay que adivinar. Y en ese juego hay una figura muy bonita que es la prosopopeya, en el que la adivinanza es enunciada en primera persona. En el campo yo nací metido entre verdes lazos. Aquel que llora por mí me está partiendo en pedazos. Eso es la cebolla. Habla en primera persona. Y quien habla es la cebolla. Y el que propone la adivinanza
juega con la prosopopeya. Y este juego es un juego retórico precioso. La identidad narrativa está traspuesta. Constantemente, todas las figuras retóricas, todas, una por otra. ¿No lo habías oído nunca? A ver si sabes esta. A ver si sabes esta. ¿Qué cosa tiene el molino precisa y no necesaria? Que sin ella el molino no muele y con ella no muele nada. Las aspas, ¿no? O la piedra. Ahora voy a ejercer el poder. No lo vas a decir, ¿no? Nos vas a dejar con la intriga. No salimos hasta que no se adivine. El ruido. Con ella no muere nada. Que sin ella el molino no muele, y que con ella el molino no muele y sin ella no muele nada. Eso no hace ruido, claro. Entonces el juego de las identidades es que es continuo. En la vida social, en la tradición oral es continuo. Es continuo. En los refranes, en las coplas, en los mitos. Bueno, por supuesto, en los mitos que estaba cuando tenías aquí las escenas oníricas. Sí. Claro, pues eso. Pues tenemos efectivamente algunos recursos, yo los llamo recursos culturales, están en manos de la sociedad occidental, y no solo de la sociedad occidental, pero en nuestras figuras mitológicas, pues están efectivamente la figura de la culpa, está la figura del poder vigilante. Los ojos, Claro. Sí, está sí. esa figura, Es lo que simboliza, claro. están así puestas, muy claras. Está la figura de la culpa extrema. Claro, si es que pensad y tenemos extremos, tenemos en la mitología grecolatina este tipo de personajes y situaciones enormemente fraguados, cristalizados, es que son referentes. Y naturalmente las transcripciones de eso en términos figurativos, en términos cinematográficos, nos permiten tener esos esquemas con los cuales podemos conectar. Claro. Sí. Entonces, cuando te preguntas por qué Dalí está figurando ese conjunto de esas situaciones oníricas, está figurándolas así. Claro, la respuesta es cultural. Es lo que dices, ¿esto es aplicable a otras culturas? Pues no, seguramente no. O sea, mira, los aborígenes australianos, la mitología de los aborígenes australianos es la mitología del mundo de los sueños, que es para ellos lo llaman así, el mundo de los sueños. Pero los sueños para ellos tienen un significado completamente diferente del nuestro. Para ellos los sueños son fundantes. Es la fundación de su pueblo. Ese es el mundo de los sueños, el de la fundación de sus pueblos, por donde transcurren, según itinerarios, a través de los desiertos, de las figuras míticas suyas. Y luego cristalizan, y luego se hicieron rocas, o se hicieron barrancos, y quedaron allí. Y ese es el paisaje que ellos reconocen, y en el territorio suyo. Y claro, pues para nosotros esto, claro, esto no lo llamaríamos un sueño. Claro, no lo podemos llamar un sueño, pero para ellos el sueño, que además está inducido también, porque ellos pretenden tener sus propios sueños para tener el encuentro con sus antepasados, y empezar con sus antepasados míticos. Pues claro, este viaje que hacen ellos en el sueño es un viaje cultural para ellos no patológico, es decir, no es en absoluto revelador de un trauma, no, en absoluto, es al contrario, es algo que organiza sus vidas completamente. Así que sin duda todas las cuestiones de identidad, leídas en términos de identidad, todo este conjunto, diríamos, de recursos culturales, pues claro, es fantástico, porque aquí se mezcla la identidad personal y la identidad social, está completamente enmarañada, ambas identidades enmarañadas. Y entonces, pues efectivamente, como cuando reconocemos en experiencias propias, claro, dices, claro, es que esto no se produce en la vida real. Dice, no, lo que se reproduce en la vida real, diríamos, son fragmentos de discursos elaborados como estos, así que están compactos, pues se reproducen fragmentos determinados, y entonces algún fragmento de estos reconoces en tu experiencia.
Y este reconocimiento en tu experiencia se debe, por una parte, a códigos culturales, pero también a lo que hemos vivido cada uno. Que esto sea considerado estrictamente inconsciente o no, esto es muy discutible. Esto, la verdad, esto es muy discutible. Yo creo que en ese sentido, digamos, el psicoanálisis proporcionó, por un lado, un conjunto de claves muy importantes para el análisis del simbolismo, pero también, a su vez, un conjunto de caminos, diríamos, de caminos, iba a decir, tortuosos, que son muy difíciles de seguir y están muy sujetos a la especulación. Es imposible, en ese sentido, hacer un estudio colectivo de sueños buscando arquetipos. Es imposible. Una vez me propuso, estuve con los psiquiatras en un tiempo trabajando con ellos en seminarios de análisis de determinados casos. Y me acuerdo de que un psicoanalista me propuso un trabajo común. Él tenía la idea de utilizar para sus pacientes máscaras. En vez de como en la teoría psicoanalítica es el relato abierto, en realidad también es inducido porque eso es a propuesta de asociaciones. Bueno, pues él decía que cuando a los pacientes les enseñaba determinadas máscaras y les pedía que relataran qué personaje había detrás, les revelaban, digamos, sus traumas, vamos a decirlo así. O sea, este es el mecanismo de trabajo era así. En vez de usar palabras para pedir asociaciones o ese tipo, pues había coleccionado un conjunto de máscaras que procedían de todo. Cuando me enseñó las máscaras me quedé pasmado del museo de máscaras que tenía el hombre. Había recorrido medio mundo y traído máscaras de montones de partes de África, por ejemplo, del África subsahariana. Hay una serie de culturas que sí trabajaron mucho con las máscaras, y de hecho son las que han metido en los mercados de antigüedades un montón de artesanía, que es esta figuración. Bueno, él había traído máscaras orientales, máscaras africanas, máscaras de orígenes australianos, que también las hay, y máscaras de americanas. Y entonces empleaba las máscaras a su albedrío, sin contexto cultural. Y le dije, pero hombre, pero sí. Claro, esto... A tus pacientes no le va a decir nada, ¿no? Esto realmente es que con cada máscara tendrías que explicar de dónde viene, a qué personaje pertenece y qué tipo, diríamos, de culto o de práctica estaba relacionada con ella. Y entonces a ver qué el paciente cómo reaccionaba. Y la verdad, pues claro, pues en realidad le deshacía todo el sistema terapéutico de trabajo. En el fondo daba igual si son máscaras, si son asociación de palabras o manchas de tinta, ¿no? Claro, eso es como el test de Rorschach, manchas de tinta es lo mismo. Estaba basado en el mismo proyecto. Es el test de Rorschach, que es lo que proyectas ahí. Sí, claro. La única cosa es que, efectivamente, la única cosa es lo que hablábamos. O sea, esa máscara en su contexto, con toda seguridad, significa otra cosa muy distinta de lo que el hombre pretendía. Bueno, este explayado. Bueno. No, es que como has comentado sobre Spellbound, la película, ¿no? Que se había proyectado en Sudamérica como Cuéntame tu vida, en España como Recuerda, pues yo pensé que iba a ir el tema de la identidad narrativa sobre la cuestión como comunicación de la identidad los distintos espacios, el verbal, el no verbal, etcétera, por el camino de las lenguas, como también como hechos de identidad, en el sentido de que la lengua expresa los conceptos, los esquemas culturales que tenemos, las ideas, etcétera, y cuando uno habla distintas lenguas, a la vez se transforma en distintas personas, ¿no? Oyes a una persona, oyes a Raúl en su lengua original o lo oyes en castellano, posiblemente nos dará distintas versiones de su propia identidad. En ese sentido, también la antropología, o no sé si la filosofía, pero como mediador, tendría que indagar, o sea, ya lo hace, ¿no?, en el tema de las lenguas, pero de la importancia, remarcar mucho la importancia de
de las lenguas en la función de identidad. Claro. Bueno, lo ha comentado un poco Honorio también, ¿no? En el sentido en que, claro, la lengua es un depósito de recursos retóricos, por ejemplo, para poner en marcha la comunicación, de maneras de contar, etcétera, y por lo tanto, claro, todo eso es fundamental en este aspecto, claro, sin duda, ¿no? Es decir, que la lengua es un vehículo de conocimiento y por lo tanto influye desde luego en el modo en que las personas cuentan su identidad, Es que lo que sin duda. no se puede, o sea, lo que no tiene lengua no existe, además. Eso es lo que yo pienso, es como algo que ha dicho él al principio, ¿no? Ha dicho, es que no era la representación de sí mismos, eran ellos. En otra idea, ¿no? Pues lo mismo, si no hay lengua, no hay. No hay acto comunicativo ni nada. Los que estudiáis antropología, pues ya sabéis, en antropología cognitiva, haciendo el estudio comparado de las lenguas, tomamos hubo una serie de trabajos ya impulsados por Sapir sobre los pronombres personales de las lenguas, el yo, entre otras cosas el yo. Algunos no parecen. Claro, el conjunto cuando se tiene el conjunto de pronombres personales en las lenguas, se descubre algo para nosotros muy relevante en ese sentido y también muy chocante. Es decir, porque habíamos asumido en nuestro esquema cultural que los pronombres personales, pues dijéramos, tendrían que ser universales. Y en todas las lenguas tendrían que aparecer. Y claro, no es así. No es así en absoluto. No es así en absoluto. Es decir, hay lenguas que no tienen palabra directa para referirse a yo. E incluso que la palabra directa para referirse a yo solo la pueden pronunciar algunos y no otros, aun teniendo la palabra. Aun teniendo la palabra, eso es como el nosotros majestático que tenemos nosotros. Todos tenemos el nosotros más majestático que yo no la puedo emplear. Está feo que la emplee. No me toca a mí hacer eso. No tengo derecho a hacerlo. No tengo derecho. Y el rey tenía derecho a decir yo, el rey. Pero hasta que yo, ese yo que aparece en los documentos reales de yo, el rey, se generalizó en otros documentos, transcurrió mucho tiempo. Y nadie se atrevía a afirmar yo, tal persona. Como en muchos documentos legales aparecen el sujeto en tercera persona. Fulanito de tal y tal, nacido de cual y cual, eres tú. Pero eso de decir documentos legales que aparezcan diciendo yo, fulanito de tal y tal, con documentos esos son muy recientes. Pues indica precisamente. Esos documentos antes no se contemplaban, Hay un no se sustrato entendía. colectivo, ¿no? En ese sentido. Sí, así que La individualización quizás va acompañado también. Por supuesto. Hay formas, por ejemplo, para designar lo que llamamos el pronombre el plural de los pronombres inclusivo, el plural inclusivo o el plural exclusivo. Es decir, hay lenguas que cuando dices nosotros, dicen nosotros, pero tú no. Y nosotros nosotros en castellano, en español, el nosotros engloba indefinidamente. Es indefinido. ¿Sí? Nosotros. Puede ser indefinido, es decir, puede ser una nación, puede ser un pueblo pequeño, puede ser una sociedad corporativa, puede ser un grupo de amigos. Por nosotros aquí presentes. Son por nosotros. Por ejemplo. Nosotros. Pero las lenguas que tienen esta distinción entre nosotros, pero tú no, y nosotros incluyéndote a ti, esas lenguas están trasladando una noción de identidad muy diferente, muy distinta. Esta marcación de la diferencia excluyéndote a ti o no, esta marcación de la diferencia se supone claramente que es por el celo de la pertenencia, o sea, lo que llamamos ese sentido de la pertenencia que está tan acentuado
que pones los límites en la lengua. Vale, claro. En la lengua está el límite puesto. Y claro, descubrir que los pronombres de tercera persona son muy distintos. Si tú estás allí arriba, aquí abajo, estás presente o estás ausente, tiene mucho que ver con qué es la identidad, con lo que llamamos la identidad narrativa. Claro. Tiene mucho que ver. Entonces hay lenguas que son en ese sentido muy explícitas en diferenciar pronombre de tercera persona según la situación en la que está el tercero respecto al que habla. Y por ejemplo, sobre todo este componente, si está presente o no está presente. Si está presente, hay algunas lenguas que no se puede decir nunca él. Yo puedo hablar contigo y decir ella. Pero en algunas lenguas esa posibilidad de decir ella no existe. No existe. Eso quiere decir que las identidades son relativas, como dice. Pero hay un sistema que es el que da la condición de la relación. Hay un sistema así. Bueno, terminamos ahora, ¿no? Bueno, ya. Bueno, si os parece, damos por concluido el seminario, en el que creo que hemos aprendido mucho y disfrutando, que es lo importante, ¿no? Agradecemos, por tanto, a los profesores Honorio Velasco y Alejandro Escudero que hayan venido a Calatayud, a este centro, y que nos hayan expuesto sus ponencias de una manera tan brillante y tan agradable. Muchas gracias también por su presencia y por su asistencia hasta al final. Y saludamos a todos los que están conectados. Y saludamos efectivamente a todos. Ya han ido decayendo un poquito, se han ido desconectando, pero ha habido un grupo conectado durante toda la tarde, y agradecemos también vuestra presencia virtual. Gracias a todos. Sí. Recordar que la sesión... la sesión se mantendrá, ¿no?, para poderla volver a ver con más detenimiento.